bien, espero que todos estén bien del otro lado. Aquí les voy a hablar rápidamente de algo que me ha llamado poderosamente la atención y que lo he tenido allí muy presente, porque tiene que ver con el argumento ad hominem. Se pronunciaría algo así como que si fuera una sola palabra, en realidad son dos. Ad por un lado y hominem por otro. Sonaría ad hominem. Por eso es que es por la letra A. Y es una lógica, en realidad es una falacia lógica. Una falacia lógica. Y es del latín ad hominem, que en español se traduciría algo más o menos así, literalmente, contra el hombre. ¿Sí? Entonces es un ataque no contra los argumentos, sino contra la persona. Es un tipo de argumento que va a atacar el carácter, algún atributo, alguna cuestión característica del emisor. Entonces es una afirmación en función a analizar no el contenido sustancial del argumento en sí mismo, lo que está argumentando, no es un contraargumento atacando al argumento que supuestamente no estás de acuerdo, sino más bien atacar a la persona. Es cuando has perdido el recurso de debatir en función a lo que se está tratando, al punto en cuestión, y entonces empiezas a atacar a la persona. Por ejemplo, yo puedo decir un planteamiento, entonces tú me vas a decir, no, pero mira, ese video ni siquiera se escucha bien. O no sé, bobo, tu mamá nació en Colombia o lo que sea. O alguna cuestión que, como podemos ver, no se deriva directamente del argumento que estás escuchando. Entonces tú tendrías que debatir en función a ese mismo y poner en la mesa un contraargumento que sea directamente o esté asociado a lo que estás escuchando, que no estás de acuerdo, sino que empiezas a atacar a la persona. Y esta falacia lógica es conocida en muchos debates. Cuando se expone de esa manera, muchas personas, llevados por la pasión, por las emociones, más que por el raciocinio, y lo más cumbre de todo esto es que muchos no se dan cuenta o prefieren apoyar esta idea entendiendo de que, ok, a mí no me gustará esta persona, pero su argumento es contundente. Yo tendría que empezar a atacar este argumento y no a la persona. Se utiliza como un recurso en discursos reales, un recurso que mueve los sentimientos y no tanto la lógica o el raciocinio. ¿Se ataca así los argumentos propiamente dichos? No, sino que se ataca a la persona. Algunas circunstancias que pudieran ser verdad en relación a la persona, pero que no son, no tienen ningún lugar en lo que se trata, sino más bien es como que si te fueras por la tangente, te vas por las ramas, dirían en otro lugar, y produce es una distracción y te alejas del tema en cuestión, del punto en cuestión. Entonces, es eso, es eso. ¿Dónde se utilizaba estos ad hominem? Bueno, en la época griega antigua había mucho de esto, la dialéctica, justamente como se exponían diversos temas, y bueno, es una refutación, pero no al tema que se está tratando, sino, ya lo he dicho varias veces, es un ataque a el escrutinio envuelto en relación a esta persona, bien sea que esto tenga algún asidero real en su realidad, si es cierto, si es falso, no es el punto, sino si de verdad esto compromete
el tema en cuestión, ¿sí? Es decir, yo puedo ser ambiguo diciendo un poco de cosas como hay una cuestión por allí que yo he escuchado, si no puedes convencerlos, confúndelos, ¿sí? Esto se utiliza mucho cuando la persona en realidad se ha quedado sin argumento, entonces empieza a usando la lengua, que la lengua hay que tener cuidado porque es una cuestión que puede convertirse en muy recursiva, ¿no? Eh, es un discurso, pero hay una recursividad, estás en pocas palabras, por eso es que, por ejemplo, Platón era una persona que estaba en contra, y por supuesto que también eh, Sócrates, en contra de los retóricos, porque esto le das muchas vueltas, pero no estás entendiendo, o ni siquiera es porque no eres consciente, es que estás de verdad siendo plenamente consciente en que tu ataque no está conducido directamente a lo que se está hablando en cuestión, sino que empiezas a atacar al autor y no a su obra, ¿sí? Eh, es eso que también es un debate interesante, ¿no? Este, aceptarás a la obra del autor, que está bien, y su autor está por encima o por debajo. Es decir, ¿qué es más importante? ¿La obra o el autor? Es verdad que uno puede desacreditar un mensaje en función de algunos rasgos muy característicos tuyos. Eso va a depender de la percepción del otro lado o de alguna conducta que a lo mejor nada tiene que ver con esto, pero que de alguna manera mancha o de alguna forma nubla un poco o distrae la atención del contundente argumento, como por ejemplo Maradona, Diego Armando Maradona, el futbolista muy famoso, que pudieras criticar su manera de obrar, su conducta, su comportamiento, pero no puedes negar de que era un buen futbolista, ¿sí? Eso, por ahí él mismo tenía una frase muy arraigada y que tiene mucho que ver con esto, algo así como que la pelota no se mancha, ¿no? El balón no se mancha. Es decir, que tú puedes manchar tu reputación en otros aspectos. Sin embargo, esto que es tan contundente es un hecho, no puedes tirarlo por la borda solamente, muy a pesar de, mejor dicho, de una conducta que en otros ámbitos sí que pudiera ser desdeñable por un asunto de moral o ética. Entonces habría que sopesar muy bien todo eso. No es ninguna excusa que manches a, por lo menos no trascendería tanto, no, es que los hechos son los hechos. Es un buen futbolista, punto. No importa qué tan estúpido haya sido en otros aspectos de la vida o qué tan desdeñable haya sido la conducta. Eh, bueno, tendría que juzgarse eso por un lado y esto por otro. Sería lo más, digamos, equitativo, lo más justo, mejor dicho. Así que estas refutaciones que los sofistas sostenían eh, detalla una falacia, este ataque contra la persona. Aquí tengo una notica de Aristóteles en su obra Refutaciones Sofistíticas o Sofísticas. Él detalló que la falacia de poner bajo escrutinio el cuestionador al cuestionador en lugar del argumento en sí mismo es precisamente ad hominem, ¿no? Entonces, detalló que esta cuestión ad hominem era atacar, cuestionar, poner en escrutinio a la persona que está hablando de un tema y no al argumento. Ya lo he dicho, es justamente lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? Su descripción era algo diferente del entendimiento moderno, refiriéndose a una clase de sofistería, que los sofistas, ya les decía, son prácticamente antagonistas con
la filosofía de Platón y de Sócrates. Bueno, ellos aplicaban, los sofistas, en su discurso retórico, preguntas que iban en detrimento de la persona y ataques directos, entendimientos que pudieran estar desviando la atención del tema, o argumentos que nada tienen que ver con el tema en cuestión. Así que es, por ejemplo, cuando hay una persona que está incomodándote con algo que no puedes refutar, que es demasiado contundente, lógico, coherente, racional, lo que está diciendo, y tú que te quedas desarmado, en vez de bajar la guardia, en vez de, si se quiere, humildad, ¿no? No humildad ficticia, sino que está atado al hecho de que tendrías que aceptar de que, al menos por el momento, no tienes argumentos como para refutar. Entonces tendrías que, yo creo que quedarías mejor admitiendo eso, en vez de estar haciendo uso del ad hominem y atacando a la persona diciéndole, por ejemplo, como los niños suelen hacer muchas veces, y esto es justamente por su inmadurez, cosa que no queremos llevar a la adultez. Se supone que esto debería quedar superado, se supone, pero muchas veces nosotros actuamos con parámetros que no necesariamente son muy virtuosos. El ad hominem va de eso. Los políticos utilizan mucho eso en su forma discursiva para quedar como héroes y tratando de que el otro quede en ridículo. Muchas veces subestimando que las personas que ven estos debates o que están del otro lado escuchando pudieran darse cuenta de que evidentemente esta persona está atacando a este individuo y está yéndose por cuestiones que nada tienen que ver con lo que se está razonando. Estás haciendo un pote de humo, estás distrayendo el tema en cuestión y lo estás haciendo de manera deliberada. Entonces, claro, muchas personas pueden leer eso en el discurso, pueden inferir lo que está ocurriendo, pero lamentablemente sí es verdad que hay un grupo no menor de personas y movidos como una masa que sin ni siquiera, y esto es peligroso porque tiene que ver mucho con lo que decía Broneffer. Yo hablé aquí de Broneffer, que él se dio cuenta de que la estupidez humana pudiera llevar a, sin cuestionar nada, ser un seguidor de una persona, de un, no sé, argumento que ni siquiera te atreves a cuestionar, porque te conviertes ya en un fanático. Entonces, movido por esa propaganda mediática, terminas prácticamente yendo como un autómata, persiguiendo unos fines que ni siquiera te pones a evaluar, wow, ya va, esta persona está haciendo lo correcto, o será que yo estoy yendo demasiado lejos, nada más, y sin chistear, seguir esto, que quizás si lo pienso bien no tiene ningún sentido. Entonces yo pierdo la capacidad o prefiero dejarla de un lado, esta capacidad crítica, este pensamiento crítico tan importante, porque yo soy un individuo que es que debería darme cuenta de que se está usando una falacia lógica. Podrá sonar muy lógica y todo, pero es falsa. ¿Sí? Entonces puede que haya una lógica interna y que sea una relativa verdad, pudiera tener todo una coherencia, una cohesión, pero resulta que no tiene un argumento sólido de base. Entonces, esto es como que no estaría cimentado los cimientos en una sólida base que permita que al menos se sostenga. ¿Y por cuánto tiempo, no? ¿Por cuánto tiempo se va a sostener eso? Es verdad, este dicho por allí de que la mentira tiene patas cortas, no llegará muy lejos. Es mejor hablar con la verdad. Muy por
no sé si todo el tiempo, la verdad, que tanto yo pudiera ser dueño de la verdad, pero que no se lleve a alguna discusión seria y que se vaya por otros caminos para desacreditar esa verdad. Es decir, que no estás haciendo una dialéctica ética, ¿eh? Entendiendo de que la ética va de un entendimiento, eh, al menos una comprensión y que entiendas de que probablemente yo debería, eh, sí, debería al menos, en vez de convertirme en un escéptico radical, y es un punto interesante, porque los extremos son malos, o sea, perjudican, van en deterioro de aquella comprensión que yo quiero. Yo si estoy buscando la verdad, yo tendría que ser honrado, tener honradez intelectual. Esto implicaría que si yo estoy equivocado y otro me lo hace saber, entonces yo no debería insistir en mi propio ego, ¿no? Porque estoy tapando la verdad con un dedo, estoy más bien convirtiéndome en un dogmático, también es otro extremo, como ya les decía, que bueno, dogmático se aferra tanto y por eso hablamos de, por ejemplo, los dogmas del empirismo. Esto nos decía Kane y David Hume. Kine le dicen por ahí, pero es Kane. Y entonces estar en una falacia total, es decir, todo es falseable. Esto nos diría exactamente así Karl Popper, ¿no? El falsacionismo. Entonces, si es justamente falseable, estaríamos al menos en eso de acuerdo de que está dispuesto, en disposición de cambiar, de cuestionarse y habría que ver qué argumentos son esos, ¿no? Aquí me quedo pegado algunas veces, discúlpenme. Y por cierto, ahí hay una fallita que tuve, una fallita técnica de que se fueron las luces y pensé que se había ido la luz en general o el internet, pero es una fallita que se presentó aquí que tuve que subsanar de manera inmediata. Así que van a ver que hay un video que está pegado con el otro para ver la continuidad del tema. En fin, y ya para ir terminando, porque esto es rápidamente y no quiero convertir esto en algo tan extremadamente largo, porque es que esto se puede decir de diferentes maneras y es un tema muy denso, ¿no? El tema ad hominem. Lo cierto es que cuando nosotros estamos debatiendo y cuando estamos argumentando, no deberíamos, y es algo que es una tendencia muy común, atacar al adversario, atacar no sus argumentos, sino atacarlo como persona. Aquí tengo unas pequeñas notas y con ello voy a terminar ya. Entonces la falacia es esto, redirigir el foco de discusión atacando, descalificando al individuo. Y esto está desvinculado del tema principal. Este ataque es contra el hombre, contra la persona. Por ejemplo, si yo A cuestiono a B, ¿sí? Entonces yo tendría que tener argumentos que ataquen y que sirvan de contraargumento, de antítesis, pero que una antítesis claramente que se pueda al menos con una seriedad mínima, bueno, tomar en cuenta y que va a enriquecer estas discusiones, no solamente son para ganar, ganar que ganamos todos, en todo caso, porque algo que finalmente llevará a una síntesis. Eso quisiera pensar yo, esta retórica que los sofistas no estaba en disposición de ganar un debate y nada más. Es una satisfacción muy corta, como les decía, una victoria que nada tiene que ver con ganar una batalla. De todas maneras, este triunfalismo de atacar a los demás y con eso sentirse contento en vez de atacar el argumento, les decía que si a la persona del otro lado lo escucha bien y hace un análisis de este debate, por supuesto que se dará cuenta de que estabas tratando no solamente de
hacer una humillación pública de esta persona, sino que además con ello demostraste de que no tenías argumentos sólidos o contraargumentos de peso para que se viera cuestionado el otro, no en su persona, sino en su argumento. En todo caso, es de lo que se está hablando. ¿Sí? Y bueno, Aristóteles decía, ya les mencioné también, que es un ataque contra la persona en vez de contra el argumento. Ya eso se los dije. Aquí hay otros personajes, por ejemplo, Richard Whiteley, es una persona que hablaba de eso, hablaba de la lógica, es un británico. Y en la Edad Media, para evadir una refutación, se usaba mucho este ad hominem. Mire, evadir, no confrontar plenamente el argumento, sino irse por la tangente. Ya eso se los mencioné también. Entonces, cuando un abogado, por ejemplo, en una corte, en un juicio, está atacando a la persona, existe esta palabra, no al lugar, no al lugar, no al lugar. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo. Así cortan la cuestión y bueno, vamos a hablar de esto. No tiene derecho, acaso uno, de, epa, ya va, esto no tiene nada que ver con el punto. Entonces uno tendría que encauzar otra vez la conversación, el debate, la dialéctica, el diálogo, a lo que es el punto en cuestión. Entonces uno permanentemente debería estar muy al pendiente de no permitir de que se desvíe la conversación a otro tema. El ataque es personal, tiene como objetivo descalificar, ya eso lo mencioné. Es el ataque contra la persona, no contra el argumento en sí mismo, lo he mencionado todo el tiempo. Es abusivo porque se vale de insultos, ofensas, comentarios despectivos y van en contra de la persona. Y es discriminatorio, ¿sí? Porque no establece la cuestión o el foco en la discusión en sí mismo. Es una desviación cognitiva en sí misma. Porque se concentra más en la fuente del mensaje más que en el mensaje propiamente. Ya eso lo había dicho, así que es un sesgo de confirmación, porque uno desearía de que la persona estaría con todo lo que diga, más bien sumándole a nuestra causa. Pero cuando vemos que no es el caso y nos sentimos entre la espada y la pared o arrinconados, entonces lo que hacemos es atacar a la persona. Esto es una nota que yo tengo aquí, por eso es que están viendo estas noticas que yo a veces hago para no desviarme tanto del punto. Es entonces, vamos a decirlo así, y aquí estoy viendo ver, un ataque personal que tiene la intención de descalificar moralmente a alguien y ya. Entonces es trampa, es una tramposería. Y como dirían en mi tierra, la tramposería siempre sale. Entonces, tiene patas cortas, no va a llegar muy lejos. Y uno no debería, y esto es algo que más que un consejo, es algo que yo amplifico, ¿sí? No te decantes demasiado por estos debates en cuanto a quién ganó, porque puede ser que ganaste el debate. Habría que ver si con esos argumentos que pusiste allí, poniendo al adversario, ridiculizándolo, poniéndolo en entredicho, pero no tienen ningún fundamento de verdad, ningún enlace directo, ninguna vinculación al tema, al tratar lo que estás haciendo allí, y uno debería darse cuenta sin caer en la estupidez de la otrora Alemania nazi y todo ese pueblo que en masa lo dijo Broneffer, algo así. Yo lo he hablado aquí en otro lugar, en otro momento, en otra discusión también de Mario Cipolla, cuando hablaba de la teoría de la estupidez. Uno no debería irse tan rápido, crédulamente, sin ni siquiera tener capacidad crítica, o claro que la tienes, pero la prefieres guardar y no espabilas a que es que esta persona está diciendo cosas que bien pudieran, más, tú pudieras refutar algo.
pero no sin argumentos. Alguien pudiera decir aquí en los comentarios o en otro lugar que yo no estoy haciendo las cosas bien y probablemente se haya dado cuenta. Y si eres un experto en la materia, quizás yo pudiera tener todavía mucho más. Yo y cualquiera, ¿no? Cuando se trata de un experto, esto es la evaluación entre pares. Es justamente así como se evalúa algunos trabajos que son más rigurosos. La evaluación, cuando se delibera esto entre pares y lo somete al escrutinio público, y sobre todo si son expertos, pares expertos, ellos tienen muchas cosas que decir y la van a decir, pero la van a argumentar de tal manera que al final termines agradeciendo eso. Pero si lo que hacen es atacar a la persona, que justamente esto no es serio y en el tiempo no prevalece, ¿no? Puede que dure injustamente lo suficiente como para dejar que florezca una idea falsa, una falacia, y que al final el que termina perdiendo es la verdad, si se quiere, ¿no? Esta búsqueda continua de la verdad, que justamente tiene que ver con el avance de la ciencia, del conocimiento. Esto que quisiéramos tener como perspectiva siempre ante nosotros, como una especie de devenir, ¿no? De potencial. Entonces, claro, tendría que ser uno muy sincero, tener una inteligencia suficiente, pero también armónica en función a que te puedes equivocar y lo vas a hacer y vas a refutarlo y alguien te lo puede dar a entender y tú si no tienes un contraargumento y atacas a la persona, lo que estás haciendo es hacer o poner una barrera en el avance, en la fluidez bueno, del progreso científico, el progreso hacia o que tienda a la verdad. ¿Sí? Entonces, claro que el ad hominem es peligroso, es más peligroso que una llaga fría, dirían en mi pueblo, en mi tierra. Y muchas personas tienen diferentes lemas al respecto. Puede ser que diga que esto pondría en descrédito a la persona, pondría en un balance crítico, estarías atacando al autor, no a su obra, y eso tendría que al menos percibirse y una vez más para desenmascarar esta persona que lo que está haciendo es tratar de sabotear el progreso. De todas maneras, uno debería darse cuenta de tal cosa. Uno no debería actuar así, pero es una tendencia. Les decía que cuando uno está niño, y esto debería superarse con el tiempo, pero bueno, no siempre es el caso, a veces llegamos a adultos y todavía estamos en este dilema, empezando por mi persona, cuando tú ves algo y este algo está contradiciéndote, entonces yo prefiero, y es lo que permanentemente quisiéramos tener la razón y quisiéramos tener la verdad, entonces nos valemos de falacias lógicas o nos valemos engañándonos primero a nosotros mismos de esta sesgo cognitivo de confirmación. Es un sesgo cognitivo. Estás perturbando la claridad y con ello convirtiéndote en un dogmático o en un escéptico. Un escéptico, no un escéptico moderado, sino un escéptico más bien radical que siempre va a tener problemas en cuanto a la dialéctica o la ética necesaria para las interacciones sociales, que después de todo, como decía Richard Rorty, lo importante aquí es estar muy consciente de que hay que ampliar el acuerdo, ampliar el nosotros, ¿sí? Pero estar muy conscientes, una vez más, de que existen un ellos. Entonces, esto tiene que ver con el respeto activo, que decía en ello, hay que poner énfasis siempre por aquello de no solamente la tolerancia, yo aquí hablé de eso, bajo la lupa de Popper, esto de la paradoja de la tolerancia, ¿no? Sino en el respeto activo, que quiere decir más que tolerancia,
yo no pudiera estar de acuerdo, no pudiera estar afín a ese tema, a ese razonamiento, a esa cosmovisión, pero eso no quiere decir de que yo no lo pueda comprender, entender, porque decía Isaías Berlin, yo aquí lo nombré, que esas colisiones lo que hay que provocar que existan, van a existir por aquello de la cuestión de la diferencia, de la otredad irreductible, de la inconmensurabilidad, ¿sí? Van a existir. No estamos hablando de que hay que estar de acuerdo en todo, pero al menos sí con argumentos necesarios para convencer. Y al final termines ganando, ampliando el acuerdo. Dicho por Rorty, ¿no? Y sería mejor que uno estuviese siempre pendiente de eso y no en ganar, ganar que además ganar, si persigues un fin mayor, ganaremos más y al final será verdaderamente una ganancia y no un pote de humo o un argumento que nada que ver con el contraargumento esperado, sino una falacia lógica, por más lógica que sea falacia, y que además no permite el avance, desacreditando a alguien o a algo, y no atacando, no de alguna manera respetando, esto lo diría Adela Cortina, se me olvidó decir el nombre del autor, creo, respeto activo, respetando siempre a la diferencia. A la diferencia, y si quieres argumentar esto, justamente tendrías que armarte de algunas lógicas, algunas razones que sencillamente terminen, la otra persona va a, si observa bien y si está muy abierto y si es tan irrefutable lo que dices, se defenderá por sí solo, ¿sí? Sin que eso implique exterminar y ver al otro como un adversario, un contrario. Es verdad que es un otro, pero no necesariamente un otro que yo deba convertir en la mismidad. Lo mismo del otro lado, ¿no? De todas maneras hay que respetar profundamente y activamente a la diferencia. Y yo no creo que, yo estoy seguro que el argumento ad hominem podrá servir para algunas cosas, pero no para todas las cosas y no será de duración indefinida. Nada es indefinido. Cualquier argumento, por más sólido que sea, puede caerse. Pero este que de plano van haciendo sobre una falacia, sobre un punto que no es el punto en cuestión, por supuesto que tiene en sí mismo sembrado la posibilidad de morir pronto, de que justamente no va a terminar a un buen puerto, sino más bien termina siendo, y uno debería darse cuenta de ello, una cosa que no tiene nada que ver. Ese argumento contra la persona y no contra el argumento, que después de todo no es ningún argumento nada. Es más bien un insulto descarado, un ataque al otro, un ataque a la persona, un ataque al hombre, contra el hombre. Es una falacia que deberíamos evitar y que deberíamos darnos cuenta cuando está ocurriendo. Hasta aquí lo voy a dejar. Chao, chao.